Imagina un lugar donde la niebla nunca se levanta, donde los ecos parecen tener vida propia y el aire huele a ceniza. Ese lugar existe y se llama Poveglia, una pequeña isla al norte de Italia, muy cerca de Venecia. Desde la distancia parece inofensiva, una mancha verde flotando sobre el agua, pero los pescadores locales la evitan a toda costa. Dicen que incluso las aves se niegan a sobrevolarla, y que por las noches la bruma se ilumina con destellos que parecen moverse entre las ruinas. Su historia comienza en el siglo XIV, cuando la peste bubónica arrasó Europa y convirtió Venecia en una ciudad de miedo. Para controlar la epidemia, las autoridades tomaron una decisión cruel: enviar a los enfermos a Poveglia. Los barcos llegaban llenos de cuerpos, algunos ya sin vida, otros agonizando. A los más graves los dejaban allí sin atención ni consuelo, condenados a morir entre los lamentos de miles. Cuando el número de cadáveres se volvió imposible de manejar, los quemaban. Las llamas se alzaban tanto que el humo ennegrecía el cielo y los marineros decían escuchar gritos que venían del fuego. Durante años, la isla fue un infierno en la tierra. Se estima que más de 160.000 personas murieron allí, y que la tierra misma está formada por cenizas humanas. Con el tiempo el horror se apagó, o al menos, eso parecía. En 1922, el gobierno italiano construyó sobre esas ruinas un hospital psiquiátrico, creyendo que podía borrar el pasado con paredes nuevas. Pero las paredes de Poveglia no olvidan. Desde el primer día los pacientes comenzaron a escuchar voces, pasos en los pasillos, y campanas que sonaban solas, aunque no existiera ningún campanario. El personal médico trató de ignorarlo, hasta que uno de los doctores se volvió parte de la historia. Era un hombre obsesionado con curar la locura. Realizaba lobotomías experimentales en la torre del hospital, usando martillos y agujas oxidadas. Los pacientes gritaban su nombre mientras morían. Los enfermeros lo escuchaban reír a medianoche, hablando con alguien que nadie podía ver. Con el tiempo él mismo empezó a escuchar esas voces. Decía que los espíritus de los enfermos lo rodeaban, que le susurraban desde el techo y le pedían ayuda, hasta que una noche subió a la torre y se lanzó al vacío. Pero los pescadores que estaban cerca aseguran que una sombra lo empujó antes de caer. Desde entonces las campanas suenan solas, incluso después de que la torre fue demolida. El hospital fue cerrado, los registros desaparecieron, y el acceso a la isla quedó prohibido. En 1960, un grupo de jóvenes se atrevió a pasar la noche en Poveglia para probar que las leyendas eran falsas. Solo uno regresó. Estaba en shock, con heridas profundas y una mirada perdida. Dijo que los muros gritaban su nombre y que algo lo llamaba desde el suelo. Cuando revisaron su grabadora, se escuchó una voz susurrando: «Vuelve». Desde entonces, nadie ha dormido allí. Los pescadores aún evitan el área porque el agua se siente más densa, las brújulas fallan y las radios captan murmullos en idiomas que nadie reconoce. Algunos viajeros aseguran que desde Venecia puede verse una luz moverse entre las ruinas, como si alguien caminara con una linterna. Los locales dicen que son las almas de la peste atrapadas en un ciclo eterno. Otros aseguran que es el médico, buscando pacientes nuevos. Hoy Poveglia sigue allí, cubierta de niebla y silencio, observando a todo aquel que se atreve a mirarla. Dicen que si pronuncias su nombre la bruma se espesa, y si guardas silencio, escucharás una campana que ya no existe. Nadie sabe si la isla está realmente maldita, o si es el reflejo de todos los horrores que el hombre ha cometido. Pero hay algo indiscutible: la muerte nunca se fue de Poveglia. Está allí, invisible, esperando, porque en esa isla incluso el silencio grita.